de casos clínicos. Desde ya les agradezco a los panelistas por su presencia y colaboración con nosotros. Esta noche va a estar coordinando el doctor Juan Cabañas esta presentación a cargo del Servicio de Cirugía del Hospital Nacional de Itagua y del Instituto de Previsión Social. Quiero agradecer a nuestro auspiciante de esta noche, la empresa Main de Indumentaria Hospitalaria. Gracias por el apoyo. Paso la coordinación al doctor Juan Cabañas. Buenas noches a todos, gracias doctor Villalba. En honor al tiempo me gustaría comenzar ya con los casos. La doctora Cuevas del Hospital Nacional de Itagua es la que va a hacer la presentación del primer caso y me gustaría que en cuanto los panelistas lo consideren oportuno, por favor me pidan y paramos la presentación del caso para hacer o preguntas o las acotaciones que sean necesarias. Doctora Cuevas, compartí tu pantalla y cuando quieras. Buenas noches, yo soy la doctora Bernarda Cuevas, R3, Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. Y voy a empezar con el caso clínico entonces. ¿Se ve allí? Se ve, falta poner en modo presentación. Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Se ve? Ok. Se ve, Bueno, se ve. voy a empezar entonces. La paciente es de los datos de filiación, ¿verdad? El nombre es A.G., una paciente de 66 años, sexo femenino, procedencia de San Lorenzo, es nacionalidad paraguaya, estado civil viuda, la profesión es una ama de casa y la fecha de nacimiento de la paciente es el 7 de marzo del 54. El motivo de consulta de la paciente fue dolor en el hipocondrio derecho. En el cuadro, la paciente refirió un cuadro de 72 horas de evolución de dolor a nivel de hipocondrio derecho de inicio insidioso, tipo discontinuo de moderada intensidad, que no irradiaba y que no cedía con analgésicos comunes. El cuadro se acompañó de náuseas y vómitos de contenido alimentario en una oportunidad y refiere pérdida de peso de aproximadamente 20 kilogramos en 3 meses. Debido a la persistencia del dolor, ella acude a nuestro servicio. Como antecedente remoto de la enfermedad actual, lo que nos llamó la atención, la paciente refirió una aparición de una tumoración a nivel de hipocondrio derecho de crecimiento progresivo y no doloroso. Como antecedentes patológicos personales, la paciente es hipertensa, en tratamiento con enalapril 40 miligramos día y es conocida diabética, en tratamiento con metformina 850 miligramos por día. En antecedentes patológicos quirúrgicos, cesareada anterior hace 20 años y una colecistectomizada hace 20 años. Los hábitos fisiológicos alimenticios conservados, a nivel catarsis, ella negaba alternancia, constipación, diarrea y diuresis conservada. Como factor de riesgo asociado, ella era bebedora social, tabaco negaba y otras drogas negaba. Al ingreso a nuestro servicio, los signos vitales de la paciente fue una presión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 respiraciones por minuto y una temperatura 37 grados Celsius. Al examen físico, lo que constatamos fue un abdomen plano, asimétrica, a expensas de la cicatriz de Kocher, más una cicatriz infraumbilical,
Hay que recordar su antecedente de cesárea. Blando y presible, y se palpa una tumoración de aproximadamente 8 por 8 centímetros de diámetro a nivel de hipocondrio derecho y flanco derecho. Esta tumoración era de consistencia sólida, dura, dolorosa, de forma redondeada, bordes difusos, superficie lisa, inmóvil, que impresionaba ser de cavidad peritoneal. Sobre dicha tumoración, había una sonoridad mate sobre dicha tumoración. Fluidos hidroaéreos presentes. Al tacto rectal, un esfínter normotónico, paredes delgadas, temperatura conservada, una ampolla rectal ocupada por heces, blanda de coloración amarillenta, y el resto del examen físico era sin datos de valor. No tenía... Entonces, con la historia clínica más el examen físico, nosotros al ingreso, se pensó en diagnóstico al ingreso fue un tumor de colon versus un tumor retroperitoneal. Se le Un ratito, doctora Cuevas. Un ratito, si me permite. Vamos a esperar aquí, justamente para ver si es que a esta historia clínica y examen físico, alguno de nuestros panelistas quiere agregar algo o preguntar algo que no se haya mencionado. Es de destacar que tenemos panelistas bastante renombrados, a la mayoría creo que los conocemos de varias reuniones y congresos. Sin embargo, solamente para citarlos están el doctor Gabriel Paiva, va a unirse dentro de poco el doctor Julio Bergonzi, el doctor Ricardo Olmedo, y están presentes ya el doctor Miguel Ferreira, el doctor José Andrada Padre y el doctor Miguel Faría. No sé, ¿alguno de ustedes, doctores, piensa preguntar algo o añadir algo sobre el examen físico antes de pasar a los estudios complementarios? ¿El IMC del paciente? Por Su ahí. IMC era 30. ¿Cuánto? 30. No estaba... No está consignado. Bueno, dale, gracias. Gordita. Un poquito. Perdón, la masa es inmóvil, eso es lo que entendí, ¿verdad? Inmóvil. Inmóvil. Sí. Dura, inmóvil y en fosa ilíaca, en flanco derecho y hipocondrio derecho. Sí, así mismo. Gracias. Seguimos entonces con los estudios, doctora, si te parece. Dale otra. Bueno, al ingreso se le practicó un análisis laboratorial en donde se constató una hemoglobina de 9, que es un valor, una anemia, ya nos hablaba de una anemia crónica, un hematocrito de 29%, glóbulos blancos de 13.000 y una ligera neutrofila con 71%. A nivel de plaquetas, 373.000 normal. Y la paciente, hay que recordar que es conocida diabética, su glicemia al ingreso tenía 359 miligramos por decilitro. Urea, creatinina dentro del rango normales y una hipoalbuminemia se constató con una albúmina de 2.9. Su PCR estaba un poco aumentado, 7,9 milímetros sobre decilitro. A nivel de los electrolitos estaban en rango y su TP era 93%. Continúa entonces. Al ingreso, con esto se le pidió también marcadores tumorales para empezar a buscar un poco la etiología de esa masa que palpamos. Y los marcadores tumorales que tenemos en nuestro servicio son los que ven en la pantalla. Alfa-fetoproteína dentro de rango, CA125 dentro de rango. Lo que estaba aumentado era su CA para el doble, para su valor normal de hasta 5 en personas no fumadoras. ¿Una pregunta? ¿Puedo? Sí, claro, doctor, adelante, por favor. Okay, hay dos cosas. Ella no tenía alteración del tránsito. Clásicamente, con hemoglobina de 9, tenía pérdida de sangre oculta, o tenía melena o alguna cosa semejante. ¿O tuvo un test de Guayaco o de búsqueda de pérdida de sangre oculta en heces? No, no, nosotros al interrogatorio le preguntamos sobre pérdida de melena o algo así, y ella negaba, y antes del ingreso no se le solicitó un test de Guayaco, y la verdad que nosotros acá tampoco. Ok, otra cosa. Normalmente piden ustedes marcadores tumorales para hacer el diagnóstico de una tumoración
abdominal en este caso, sin tener el lugar sin tener precisada el lugar o filiada el lugar de la tumoración, como preoperatorio ya sin tener primero, bueno, este es un tumor de colon, este es un tumor de páncreas, este es un tumor de estómago, este es un tumor de ovario, este es un tumor de mama metastásico, este es un melanoma metastásico, algo. Sí o sí, ya le piden como parte del screening del paciente, tipo clínico, estoy preguntando. Sé que los clínicos vienen y le piden un montón de análisis y le piden ya sus marcadores tumorales para ver así, tipo, boom, darle un escopetazo a una bandada de pájaros a ver si podemos agarrar algún pajarito. A eso me refiero. O Sí, entiendo. llegan a tener, en este caso, para ganar tiempo porque ya tenían el tumor, bueno, listo, vamos a pedirle los marcadores tumorales y listo. Ella es una paciente que ingresó por servicio de urgencias, la verdad. Y al ingreso con ese laboratorio que había presentado anteriormente, estos marcadores tumorales se le realizó al segundo día de internación, ya con una previa ecografía y ya con una sospecha de que había una lesión, una tumoración que era aparentemente a nivel del colon. Por el examen físico y más una ecografía también que se hace general de rutina al ingreso. Este marcador no es el día del ingreso, la verdad. Pero... Ok, puedo hacer un comentario cortito. Sí. Yo tengo un gran drama con el hacer los marcadores tumorales. En este caso tiene un tumor palpable, así que quizá antes o después lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero a pacientes que no tienen lesiones tumorales francamente definidas, e inclusive aquellas que las tienen, ¿verdad? Pedir un marcador tumoral para hacer diagnóstico, creo que es medio... o sea, en realidad no está lo indicado, ¿verdad? El marcador tumoral nosotros usamos, ¿verdad? Para hacer el seguimiento de estos pacientes siempre. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que si es un tumor de colon, el CA125, el CA15-3 o algún otro van a venir casi seguro normales, ¿verdad? Me preocupa, ¿por qué? Porque en algún momento vamos a hacer entonces el test de la transcriptasa inversa para todos los cánceres de mama o los cánceres a todos los melanomas, ¿verdad? Y vamos a encontrar transcriptasa inversa positiva en la médula ósea y en la sangre, y esos pacientes que tienen tumores de 0,5 centímetros van a saber que son positivos, van a decir, hijo de mil, yo voy a morirme porque ya tengo metástasis, cuando no sabemos qué van a pasar jamás con cuál va a ser la evolución de la transcriptasa inversa positiva tumoral, ¿verdad? Así que yo creo que los cirujanos tenemos que ser objetivos en esto, ¿verdad? Y hacerle entender a mucha gente, porque muchos clínicos y muchos médicos no lo entienden y lo meten dentro de su screening porque tienen miedo que otro lo haga y él no lo hizo. Y en realidad, el fin del marcador tumoral es simplemente para hacer el seguimiento de un cáncer conocido, ¿verdad? Así que, está bien, le hicieron de entrada, etcétera, ¿verdad? Vamos a suponer que venían todos normales o venían todos altos, ¿verdad? ¿De qué nos ayuda? No hacemos ningún diagnóstico. Así que sí, la idea del marcador tumoral no es para hacer diagnóstico. Eso tenemos que meternos en la cabeza, ¿verdad? Porque no nos ayuda para hacer el diagnóstico. El marcador tumoral nos ayuda para hacer el seguimiento de un tumor conocido con un marcador tumoral específico. Entonces, si ese tumor podía ser un cáncer de tiroides metastásico en algún lado, ¿verdad? Y no le pediste la tiroglobulina y venía la tiroglobulina elevadísima. O sea, ese yo creo que es el punto y que es importante en el manejo institucional y ecléptico del paciente oncológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que a este paciente nosotros le vamos a pedir un marcador y un fumador y el CA125, el CA viene alta y el paciente va a decir tengo cáncer. Ya me ocurrió a mí en el consultorio, ya vinieron a decirme, mire doctor, y me pidió, y bueno, yo respirá, tranquilízate, en realidad no tenés nada. Así que, creo yo, en el manejo de los marcadores tumorales en pacientes que no tienen tumores. Solo eso. Perfecto, perfecto. ¿Podemos seguir, doctora? Creo que nos iba a contar sobre la ecografía. Sí. Bueno, esa es el análisis laboratorial. Y al ingreso se le realizó una ecografía abdominal, que es toda esta ecografía es a nivel de hígado
porque se constató un hígado aumentado de tamaño, contorno regular, parénquima homogéneo, con ecogenicidad conservada. Y a nivel de hipocondrio derecho se visualizó una formación sólida hipoecogénica con centro ecogénico de bordes irregulares y mal delimitada de aproximadamente 97 por 52 milímetros, que sugería un proceso neoplásico a nivel del colon. Con estos estudios laboratoriales más la ecografía, se indicó una colonoscopía para buscar la causa de la tumoración. En la colonoscopía lo llamativo fue lo que se constató fue a nivel del colon ascendente una lesión tumoral exofítica de aspecto neoplásico cuya mucosa estaba cubierta por fibrina de fácil sangrado que ocluía el 90% de la luz. Se tomaron biopsias. Y lo llamativo fue que en la colonoscopia solo se llegó hasta dicha tumoración en el colon descendente. La verdad que el ciego ya no se pudo observar. Tengo un fragmento de la colonoscopia que les muestro, que es la lesión, la mucosa cubierta por fibrina, y ahí se ve un poquito la zona de un eritematosa que está de fácil sangrado. En esa biopsia que fue tomada por la colonoscopia, lo que informó fue un tumor maligno de alto grado con células de aspecto epiteliales, citoplasma eosinófilo amplio, con núcleos vesiculares, nucleolo pequeño. El crecimiento es sólido o en nidos o trabéculas compactas. El diagnóstico se plantea principalmente entre un carcinoma pobremente diferenciado versus un melanoma. Y se puso una observación que la lesión impresionaba que pudiera ser de origen extracolónico. Durante los días de internación de la paciente, mientras se hacía la colono, también se le realizó una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis. En la tomografía a nivel de tórax no se constató MTS, y a nivel de abdominal se constató un engrosamiento circunferencial e irregular de la pared del colon que llega hasta el ángulo hepático de hasta 28 milímetros de espesor, en una longitud hasta 14 centímetros, con realce inhomogéneo tras la contrastación endovenosa. Y a la tomografía, este es un informe realizado acá por el servicio de imágenes del hospital de aspecto neoproliferativo. Y este es un video de la tomografía. A todo esto, doctora, mientras estaba estudiando la paciente, estaba prácticamente asintomática, salvo el dolor y la tumoración en hipocondrio derecho, ¿verdad? Sí, sí. Buena tolerancia oral, deposiciones normales. Ella, todo normal. Hemodinamia es normal, tránsito, ella no refirió detención de heces ni de gases. En la tomografía, lo que se constata también fue que la tumoración estaba adherido a la pared duodenal. Hay una foto. Doctora Andrada, ¿le parece a usted que necesitaríamos algún otro estudio imagenológico con esta paciente? Yo construyo un síndrome pseudoobstructivo y tumoral con un tumor grande, fijo, por tanto está adherido a algo que hace que ese tumor no se mueva al tocarlo. Y entonces hay que determinar exactamente anatómicamente a qué está adherida, y si se puede hacer un estudio de la vascularización de esto para saber el pedículo principal dónde está. Entonces ahí se puede ver posibilidad de extirpación o no, ¿verdad?
tal vez, yo creo que ya tenés la biopsia, ya sabes lo que es, tenés una tomografía, pero esa tomografía fue con contraste oral y endovenoso, o solamente endovenoso, ¿verdad? No, con oral y endovenoso, doctor. Ok. Y acá le agregaría una endoscopía digestiva alta porque dice que eso está adherido al duodeno. Entonces hay que saber si eso ya es una tumoración que tiene exofíticamente sale ahí en el duodeno. Y hay que determinar exactamente, bueno, es lo mismo que esté adherida a la primera porción del duodeno, ni que sea la segunda y menos que sea la tercera o cuarta del duodeno. Así que hay que determinar exactamente la anatomía de esta lesión para ver la posibilidad de extirpación. Pregunta el doctor Arellano por mensaje si se hizo un examen de piel y mucosas al paciente por el diagnóstico histológico y si se completó la anatomía patológica con inmunohistoquímica, doctora Cuevas. Sí, luego del retorno de la anatomía patológica de la muestra que se había tomado por la colonoscopía, se le rehizo un examen físico completo y se examinó a la paciente y no tenía ninguna lesión que nos haga pensar en un melanoma. Eso no estaba nomás en la historia, pero sí se le realizó. Perfecto. ¿Se le hizo algún otro estudio de imagen previo? Después de esta tomografía me refiero. O la endoscopía digestiva alta, la EDA. Previo, sí. Se planteó también realizar la endoscopía digestiva, pero justo en esta época era la que empezábamos un poquito con el tema de la pandemia y no teníamos tampoco en el hospital, el servicio de endoscopía no contaba con el tubo para la endoscopía. Entonces se decidió plantear plantear un tratamiento antes, porque íbamos a retrasar un poquito la estadía de la paciente, se planteó nomás ya un tratamiento, ¿verdad? Antes de hacer la endoscopia, ¿verdad? Porque no contábamos con en ese momento acá. ¿Cuál es la lectura de los radiólogos de esta lesión, esta que se está exponiendo ahora mismo? Donde se ve el tumor, el grosor de la pared, parece que está el duodeno pegado. ¿Cómo relatan eso los radiólogos? Doctor, acá te retrocedí. Esta es el informe de tomografía por el servicio de imágenes del hospital. Y es así como puse en el otro slide. O sea, ellos lo que constataron fue el engrosamiento circunferencial de la pared a nivel del colon, que a nivel del ángulo hepático, de espesor de 28 milímetros. Ya, esta es así mismo como se puso. O sea, ellos hasta ahí llegaron a informarnos con la tomografía. Y nosotros al evaluar también acá en el servicio, se constató que aparentemente tenía comunicación, o sea, el tumor con la pared duodenal. Doctor Paiva, ¿alguna idea con este paciente? Justamente estaba prendiendo mi micrófono para eso, ¿eh? Estoy nomás viendo y escuchando el comentario de la doctora con respecto a los endoscopistas, ¿verdad? Yo creo que si hubiéramos hecho al revés las cosas, o sea, primero la tomo, a lo mejor se pudo haber aprovechado el momento de la colono para hacer también la EDA. Entonces es una idea interesante que ante cualquier sospecha de proceso neoproliferativo, empecemos por la prueba de imagen que te da un pantallazo general así como la tomo, ¿verdad? Para a partir de ahí poder definir si necesitar solamente abajo o también arriba. Creo que es un comentario, pero igual está bien hasta acá. ¿Alguien más, antes de pasar a qué actitud tomaron los compañeros? ¿Algún comentario? Doctor Cabañas, Sí.
Sí, yo prácticamente no estoy hablando porque yo estoy metido con este caso, Sí, sí, sí. por eso estuve callado, pero dos o tres cositas, puntos de aclaración al doctor Farina. Por un lado, eso de los marcadores es a veces en la urgencia ya se solicita eso por un manejo estructural del hospital, digamos. Tiene sus días nomás de hacer y ellos para evitar cualquier inconveniente ya pienso. Obviamente, los marcadores en general nos sirven para hacer el diagnóstico con algunas excepciones. Por ejemplo, un hígado cirrótico que tiene un nódulo con sospecha de hepatocarcinoma, una imagen con un marcador con un alfa-fetoproteína elevado se confirma el diagnóstico, no necesita otros estudios. Un nódulo de páncreas con CA19-9 elevado es prácticamente un adenocarcinoma de páncreas, o sea, con algunas excepciones. En general, sí, no se usa para hacer el diagnóstico, pero más que todo para hacer seguimiento. Pero en el caso del colon, actualmente también indicaría el nivel elevado del CA, indicaría la agresividad del T también. Y aparte sirve para el seguimiento. Eso para explicar nomás. Y como yo estoy metido un poco en el caso, por eso me gustaría escucharla a ustedes cómo manejaría este paciente. Ya le comentó el problema que tuvimos con la endoscopia digestiva alta que no pudimos hacer en ese momento. ¿Me podría repetir la biopsia, por favor? Sí. Este es el informe mismo, doctor. Hablaba de hacía un diagnóstico de un probable carcinoma pobremente diferenciado versus melanoma. ¿Y no se le llegó a pedir inmunohistoquímica a esta patología? No, en este momento no, con esta biopsia no, doctor. Justo después. Yo quiero decir que pararía aquí mismo la parte quirúrgica como tal, digamos. Si no tenés un informe real de la situación de la parte que está tomada del duodeno, cuánto debería sacar de ese duodeno para poder liberar ese colon, entonces es mejor no meterse en camisa de 11 varas. Yo he tenido ocasión en que el tumor del ángulo estaba tocando la vesícula, que sería fácil sacar, pero también se apoyaba en el borde libre del lóbulo izquierdo del hígado, que parecía ser invadido por el tumor. Entonces ahí ya entrabas en el capítulo que ibas a resecar el colon, más la vesícula y una buena parte del lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, a ese paciente le pusimos un Portacat, recibió neoadyuvancia con una respuesta espectacular. Pero un caso no hace primavera, vamos a entendernos, ¿verdad? Pero le quiero decir, hizo una respuesta buenísima a la quimioterapia, a tal punto que cuando después de varios meses de tratamiento operamos, pudimos resecarle la vesícula y cortar por usar un término común, rebanar el lóbulo izquierdo del hígado sin extirparlo y salió como una sola masa, con el concepto que la mayoría de nosotros tenemos el concepto que si esta misma tumoración hubiese estado en el lado izquierdo y hubiese invadido el bazo o el estómago, ni uno de ustedes iba a parar. Posiblemente todos íbamos a operar, porque sabes bien que podés ir a sacar el vaso, sacar el estómago o una buena parte de ello y vas a poder sacar primariamente esa tumoración. Acá lo que nos frena es que para sacar esta tumoración tenés que hacer una duodenopancreatectomía mínimo. Por eso es vital saber si está en la segunda porción o dónde está. Porque si está en la tercera porción no hay duodenopancreatectomía que valga. Entonces habría que saber exactamente dónde está la lesión. Por eso que la construcción anatómica
del sitio de la lesión es vital para determinar. Por tanto, yo acá pararía cualquier proceso quirúrgico. Yo le pondría un portacat y adelante con quimioterapia neoadyuvante. Bueno, pero al parecer no conseguimos la inmunohistoquímica, tampoco la endoscopía digestiva alta. La verdad que una cirugía prácticamente es lo que nos está apuntando la evolución del caso, ¿verdad? Doctora Cuevas, ¿nos puede ilustrar qué fue la actitud que se tomó con este paciente? Doctora Cuevas. Sí, doctor. Y acá yo tengo una pregunta, o sea que en esta Sí, parte. para compartir con el auditorio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha ahora, sí. Sí, sí. Ok. Y no, no es esta. Ese, Este es el siguiente caso. Sí. Ah, bueno. No. La siguiente es doctor. Esta pregunta 1. Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico Los diagnósticos constituye el auditorio? hasta lo que tenemos ahora. Sobre todo, yo coincido bastante con el doctor Andrada porque es una paciente que en teoría está asintomática, ¿verdad? O sea que no es una urgencia como para entrar a operar como que si las papas queman, ¿verdad? Pero bueno, a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Bueno, entonces nosotros... Antes, por favor, discúlpame. Eh, yo estoy de acuerdo, esto nos pasa frecuentemente, así que no hay nada que criticar, ¿verdad? Estas cosas ocurren dentro de los hospitales del Paraguay. Pero la idea de la reunión es justamente tratar de pensar qué haríamos si estuviésemos en el mejor hospital del mundo, ¿verdad? Y no tuviésemos ningún problema. Justamente vino el COVID, entiendo perfectamente, es un drama de todo el mundo y nuestro. ¿Qué pasaba si en realidad le hacíamos la inmunohistoquímica y este era un melanoma, así como dije? Iba a cambiar la historia, ¿verdad? Quizá le íbamos a operar porque sangra, está semiocluida, etcétera. O sea, dos puntos fundamentales son, ¿verdad? Tener la histología es básico, ¿verdad? Porque va a cambiar absolutamente. El hecho de sacarle el colon simplemente va a ser como te decía, una cirugía R2 para un tumor secundario y hacer hincapié en lo que dijo José, ¿verdad? Hoy justamente en un foro mundial de que estamos en el Facebook de cirugía, gente se presentó un caso semejante así. Dice, ¿qué hacemos cuando tenemos un cáncer de colon que ya movilizamos todo y sacamos y ligamos la base y está adherido a la unión de la segunda con la tercera porción del duodeno? Y ahí empezó una discusión enorme de personas que decían, le hacemos una Whipple, no paciente no operado, no preparado, resecar circunferencialmente el duodeno y anastomosar, un montón de cosas que se escuchan y que son difíciles de hacer cuando uno está en cirugía y tiene que definir cuando ya tiene el tumor en la mano. Creo que el doctor Andrada tiene razón, ¿verdad? Entiendo perfectamente y no critico, está perfecto lo que hicieron, pero dos cosas son fundamentales aquí que nosotros no debemos pasar si este caso nos llega a ocurrir. Primero, la inmunohistoquímica, sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser una metástasis. Raramente puede ser un carcinoma. Así como dice la histología, de células eosinófilas, núcleo grande, núcleo pequeño, parece un melanoma. Puede ser un tumor sólido con patrón cribiforme del colon. No es raro, ocurre en el día el 15% más o menos del cáncer de colon, ¿verdad? Adenocarcinoma propio sólido que no produce moco. Pero es raro otra vez en el lado derecho, porque ya sabemos que en el lado derecho generalmente produce moco. Ahora bien, entonces esas son dos cosas que nosotros debemos saber sí o sí antes de abordar este paciente. Estoy de acuerdo que tenemos problemas, eso probablemente iba a ocurrir también en nuestro hospital, así que no es una crítica para nada, pero
Dos cosas fundamentales. Inmunohistoquímica para el diagnóstico verdadero y segundo, verdadera estadificación del T, porque este no es un T4 normal. En esa tomografía que mostraste, ese es un T4B, se nota muy bien que está adherido al duodeno, ¿verdad? De repente puede ser más fácil, más difícil separar, eso ya es otra historia, pero nosotros somos cirujanos y somos cirujanos universitarios. Nosotros debemos primero saber qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Porque de repente, si nosotros nos vamos con intención de hacer una resección R0 y terminamos con una resección R2, no era lo que nosotros pensábamos hacer. De ahí viene el punto. Porque entonces viene lo que dice el doctor Andrada, porque no le hicimos una quimio preoperatoria en un CA de colon sólido, le disminuíamos el T y le hacíamos una resección R0 quizá. ¿Entienden? Y como dice Gaby, como dice Cabañas, no era una urgencia absoluta. En el caso idealísimo, está perfecto lo que dice, ¿verdad? Pero quiero que esto vaya quedando en el ADN de cada uno de nosotros cuando tratamos un tumor de este tipo. Solamente eso. De hecho, doctor, el auditorio casi en el 80% contestó que es un T4. En la pregunta que hizo. Quería comentar que en el Facebook tuvimos un resultado similar. Perfecto. Doctora, ¿podemos continuar, por favor, con qué actitud se tomó con el paciente? Bueno, entonces nosotros llegamos a un... Yo quiero seguir acá. Se llegó a un diagnóstico cáncer de colon en lóbulo hepático adherido a un órgano, duodeno, un T4, N0, M0. Con este diagnóstico se propuso, ¿verdad?, un tratamiento. Y acá tengo, ya teniendo este diagnóstico, ¿qué tratamiento ustedes propondrían? Que ya se estuvo charlando también, pero una pregunta también, doctor. Lanza la pregunta, por favor, y que conteste el auditorio. ¿Tenemos la pregunta? Aprovechando que tenemos aquí la laparoscopista con gran habilidad y trayectoria, ¿alguno propondría el abordaje laparoscópico de esta lesión? ¿Doctor Olmedo, doctor Paiva? Sí, la laparoscopía es una excelente alternativa, sobre todo cuando te faltan datos, ¿verdad? Cuando no sabes el grado de invasión que puedes tener, a ver si vas a poder sacar, no vas a poder sacar. Una laparoscopía exploradora antes de plantear el tratamiento definitivo puede funcionar, ¿verdad? No requiere demasiada preparación del paciente ni nada por el estilo, ¿verdad? Si está bien, lanzas una laparoscopía, mirás a ver si está adherido o no está adherido, buscas carcinomatosis, que en ese caso te cambiarían brutalmente la conducta, vamos a decir, ¿verdad? Y ya directamente el oncólogo no vaya el que tenía que hacer su cuestión, ¿verdad? Entonces yo creo que es una alternativa a tener en cuenta. Doctor Olmedo. Parece que no me escucha. Creo que no se está pudiendo lanzar la pregunta, entonces, doctora Cuevas, si proseguimos con la actitud que tomaron sobre este paciente, por favor. Bueno, entonces, en el servicio se llegó a la conclusión de hacer una laparostomía exploradora. El hallazgo fue una tumoración de aproximadamente 12 centímetros a nivel del ángulo hepático del colon, de consistencia pétrea con infiltración a la segunda porción del duodeno y la rodilla de la tercera porción duodenal. Entonces, lo que se le realizó fue una colectomía derecha radical ampliada, más resección parcial de la segunda porción duodenal y rodilla de la tercera duodenal, resección de la fascia hierota al lado derecho, una duodeno yeyuno anastomosis laterolateral, una gastro yeyuno anastomosis laterolateral más una exclusión pilórica, una anastomosis yeyuno yeyunal laterolateral en omega de Brown, más una anastomosis iliotransversa laterolateral. Y se le dejó un drenaje multilumen a nivel de la anastomosis duodeno yeyunal.
Esta es la pieza operatoria. Y acá se intenta mostrar un poco la parte la duodenal, o sea, la infiltración duodenal. Yo tengo una pregunta para el doctor Ferreira, que estuvo involucrado en el caso. ¿Se plantearon en algún momento completar la duodenopancreatectomía cefálica? Sí, se pensó en quirófano hacer una Whipper, pero dadas las condiciones generales de la paciente, se vio que con una resección parcial de la pared lateral del duodeno se tenían margen sano, se decidió hacer una resección parcial de la pared lateral del duodeno. Porque se iba a tener márgenes libres del tumor y sin agregar la morbilidad de 2 cirugías complejas a esta paciente. Perfecto. Este es un pequeño trozo de una de las anatomías de la duodeno, o sea, duodeno vaginal. Pero es muy cortito la... Y luego lo completaron con una exclusión duodenal, ¿no? Sí. Con una exclusión pilórica, perdón. Sí, otro. ¿Algún ¿Cuánto comentario resecaron panelista? pared duodenal al final, ahí en la rodilla inferior? Hasta ahí llegó para tener el margen sano, doctor Andrada. 4 o 5 centímetros de duodeno, de pared duodenal, la que se resecó, o era más extensa la unión? Por ahí, aproximadamente por ahí. Por ahí. Perfecto. Si podemos seguir, doctora Cueva, en honor al tiempo, la evolución de este paciente Sí. En y el esa informe. pieza se llevó a anatomía patológica y en el informe de anatomía patológica volvió un tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 3. Y se solicitaron una inmunohistoquímica. Se mandó a inmunohistoquímica y el informe de la inmunohistoquímica nos hizo el diagnóstico de un carcinoma colónico tipo medular y los marcadores neuroendocrinos negativos. Entonces nuestro diagnóstico clínico final fue un cáncer de colon a nivel del ángulo hepático T4B N0 MX estadio 12. ¿Y la evolución de la paciente, doctora La Cueva? paciente en el postoperatorio inmediato necesitó ARM postquirúrgico, estuvo 6 días. Al segundo día postoperatorio la paciente se le extuba y una pequeña inconveniente que tuvimos fue que nosotros durante la cirugía le dejamos una sonda nasoyeyuno y una sonda nasogástrica. Y en el primer día postoperatorio, o sea, en el segundo día, al extubarse, ella se autorretira la nasoyeyuno. Después estuvo en UCI, estuvo 6 días en hemodinamia estable, tenía ruidos hidroaéreos, pero no tenía flatos. Al 9º día postoperatorio, ella presenta melena, hemodinamia estable con melena. Estuvo 10 días con melena y durante esos 10 días de hemodinamia estable se le hizo transfusiones y luego al 15º día postoperatorio se constata heces normocoloreadas. Lo que ella hizo fue una neumonía intrahospitalaria en el postquirúrgico. En el día 28 en el día 20 postoperatorio ya se va de alta y actualmente la paciente tiene
buena tolerancia, tiene tránsito y está en planes de su quimioterapia. Perfecto. Doctora, preguntan desde el auditorio los márgenes quirúrgicos por microscopía. No recuerdo haberlo visto. Fue R1, porque este es el informe, porque vinieron a nivel de... Por microscopía fue R0, doctor. No, fue R0. fue R0, totalmente R0 fue la... He visto que hay una pregunta también, totalmente fue R0 la cirugía. Márgenes quirúrgicos libres fue, sanos. Perfecto. ¿Algún comentario de los panelistas? Una pregunta, me encanta esto, la patología me vuelve loco. Doctora, ilustranos, ¿revisaste algo que significa el carcinoma medular del colon? Sí, estuvimos leyendo. Y el carcinoma medular es un tipo bastante infrecuente, un tipo histológico bastante infrecuente que se da, lo que buscamos fue en el 0,03% nada más de los cánceres de colon, ¿verdad? Y lo que también cuando te hablan de sea tipo medular, lo que está indicado es el estudio de la inestabilidad de microsatélites, que es lo que también de nuestra parte queda pendiente con esta paciente, que está en planes de, por un problema de costo, todavía no podemos llegar a ese estudio. Ok, ¿y cómo la inestabilidad microsatélite de alto nivel o de bajo nivel? ¿Cuál es la que sería buena en esta clase de paciente para su supervivencia? Siendo si bien cierto, y estuvieron muy bien haciendo una resección de reserva, una cirugía difícil definitivamente. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Va a mejorar con la quimio si es que le hacemos la inestabilidad microsatélite? ¿O va a tener indicación de quimio eventualmente? ¿Cuál es la idea que esperan con ella? No, por el estudio de la inestabilidad lo que es para certificar básicamente, o sea, para tener un diagnóstico definitivo, porque tampoco, hasta donde pude estar leyendo, el estudio no te da tampoco ¿cómo le puedo? No te da tampoco una indicación de que tenga la inestabilidad microsatélite, no te hace no es... La inestabilidad microsatélite lo que define es la evolución generalmente de ese, o sea, si es un tumor de alto grado eventualmente o un verdadero tumor de bajo grado, ¿verdad? Porque le determina la inestabilidad microsatélite. Acuérdense que hay 3 formas nomás en el cáncer para definir o estudiar el behavior, la forma de comportarse los tumores, ¿verdad? La inestabilidad microsatélite, la metilación de las bases, ¿verdad? Y la pérdida de la heterogosidad, ¿verdad? Esas son las 3 formas en las cuales nosotros sabemos cómo se determina la evolución de un carcinoma. Es fácil hacer actualmente, es fácil porque esa es la realidad, ciertamente cuesta la inestabilidad microsatélite, y cuando se expresa en forma alta o en forma baja ya sabemos a cuáles debemos o no hacer quimio, y porque ya sabemos cuál va a ser la evolución que van a tener estos pacientes, por eso es que se pide. Para terminar en esto, yo por lo menos mi alocución es, hago hincapié en lo que dijo José de nuevo, ¿verdad? Este es un caso muy interesante, pero imagínense si era una metástasis, ¿verdad? Que es lo que estuvimos pensando inicialmente. Tiene suerte, resultó ser un carcinoma neuroendocrino, ¿verdad? Probablemente no dice ahí, no habla sobre el número de mitosis, ¿verdad? Desde el 2018, en los tumores neuroendocrinos se le agregaron 2 cosas, ¿verdad? El porcentaje del 7, si es más del 20%, y que indica malignidad más importante, ya sea neuroendocrino pancreático, colónico, o sea, neuroendocrino general gastrointestinal, y sobre todo si tiene más de 20 mitosis por campo de gran aumento, ¿verdad? O a seco fuerte, que nos dice, ¿verdad? Que son las 2 formas con la hematoxilina y eosina que podríamos determinar y con la inmunohistoquímica. Pero bueno, listo. Un caso interesante y muy raro, muy lindo. No es neuroendocrino, Chelo. Finalmente, sí, no es neuroendocrino. No es neuroendocrino. Quiero agregar que desde el punto de vista de la técnica operatoria
hay que decir que fue excelentemente manejado, ¿verdad? Me encantó la exclusión duodenal. Nosotros usamos eso cuando podemos, cuando debemos, cuando creemos que es apropiada. Y me gustó mucho también la anastomosis a los Brown, que descomprimen mucho el sistema. Así que yo creo que eso contribuyó muchísimo a la buena evolución. Me imagino que lo que relatan como el sangrado tardío debe ser de las anastomosis, ¿verdad? Una cosa así, no hay otra razón en particular, ¿verdad? O nunca se determinó si era de arriba o de colon, ¿verdad? Pero excelentemente manejado desde el punto de vista técnico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora Cuevas. Si pasamos al siguiente caso, si nadie más tiene preguntas. Doctor Daniel Cantero, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Se te escucha perfecto. Soy el doctor Daniel Cantero del Hospital Central de IPS. Agradezco a todos su participación y a la Topasi por la organización de este evento. El caso que hoy les voy a presentar es el de una paciente de sexo femenino de 69 años de edad, una docente jubilada procedente de Capiatá. A modo de darles algo de contexto, quiero aclarar que esta es una paciente que consultó en primera instancia en una unidad de salud familiar de su barrio y los pasos que vamos a ver a continuación son los que se siguieron en este caso en particular. Ella había consultado por dispepsia, refería a un cuadro aproximadamente un mes de evolución de dolor abdominal, aparición insidiosa, localizado en epigastrio que no irradia, tipo pesadez de intensidad leve, se acompañaba de anorexia y pérdida involuntaria de peso de 3 kilogramos en un mes. Niega pirosis, vómitos, cambios en la coloración de la orina o las heces u otros síntomas. Tampoco había referido a un cuadro similar anterior. Era una paciente hipertensa en tratamiento regular, sin diabetes, asma, alergia a medicamentos, sin cirugías previas ni antecedentes patológicos familiares de interés. Los hábitos fisiológicos tampoco presentaban alteración alguna, ni en el acto en sí, ni en su producto. El examen físico era prácticamente normal. Acá vemos a nivel de abdomen, un abdomen globuloso a expensas de tejido celular subcutáneo, simétrico. La piel normocoloreada era blando, depresible, levemente doloroso la palpación en epigastrio, sin defensa muscular ni irritación peritoneal. No se palpaban tumoraciones ni visceromegalias. La sonoridad, como los ruidos hidroaéreos, conservados. Llegado a este punto, este colega nuestro en esa primera consulta decidió iniciar tratamiento sintomático. Le indicó medidas dietéticas y 20 miligramos de omeprazol al día. Y había solicitado algunos métodos auxiliares de diagnóstico que vemos a continuación. La paciente siguió estas medidas sugeridas por 3 semanas y retorna a consulta con este mismo médico, trayendo los siguientes resultados. Había solicitado un hemograma, vemos, tenía 6.500 blancos, 66% de neutrófilos, una hemoglobina de 11.1 con un hematocrito de 33%, 220.000 plaquetas. El perfil renal, hepatograma y electrolitos, todo en rango. Solicitó marcadores tumorales, así como bien mencionó el doctor Farina, en un escopetazo, en el que tuvo suerte y vino alterado. El CEA y el CA19-9 estaban elevados. Había solicitado también una ecografía abdominal con hallazgos ecográficos dentro de parámetros normales. Todo el hígado tamaño conservado, parénquima homogéneo, las vías biliares no dilatadas, el colédoco calibre normal, vesícula biliar sin ecos en su interior, paredes delgadas, riñones, vasos, todo dentro de lo considerado normal. Llegado a este punto,
contaba solo con esto hasta el momento. Doctor Cabañas, si puede dar la palabra sobre qué impresión diagnóstica puede haber o qué estudios complementarios solicitarían con los datos que tenemos hasta ahora. Doctor Andrada, ¿qué le parece la historia de esta paciente? Y parece ser que es un síndrome a la parte alta del aparato digestivo, algo que tenga que ver con esófago terminal, estómago, zona de páncreas, duodeno. Así que la impresión diagnóstica va hacia una lesión en esos órganos y por tanto la idea es determinar si anatómicamente alguno de esos órganos está lesionado o no. Yo creo que la mayoría vamos a coincidir en eso. No sé si el doctor Olmedo quiere agregar algo. No, la verdad que yo no querría participar en esta parte todavía porque yo estoy involucrado en el caso y yo sé todo. Bueno, doctor, perfecto, perfecto. Bueno, doctor Cantero, seguimos con las pruebas diagnósticas o si ya consultó con ustedes, ¿qué actitud se tomó? En esta segunda consulta con el que era su clínico de cabecera, decidió solicitar una endoscopia digestiva alta en la que se halló una lesión elevada de 6 centímetros de diámetro de aspecto neoplásico, localizada en cuerpo gástrico, proximal y medio. Se tomaron biopsias e informa la anatomía patológica de un adenocarcinoma infiltrante pobremente diferenciado de tipo intestinal. En este punto ya la paciente es derivada al servicio de oncología, donde realizan una tomografía contrastada que informaba una lesión en cuerpo gástrico en proyección de curvatura mayor de hasta 22 milímetros de espesor, de aspecto neoformativo. No se observan adenopatías ni metástasis a distancia. En este corte de la tomografía simple podemos alcanzar a apreciar el engrosamiento del que habla el informe. Y Carlos, si puedes lanzar la pregunta. Ya fue hecho el diagnóstico. Una pequeña encuesta sobre cómo procederían en este caso en particular. Bueno, esperamos unos minutos hasta que respondan. La paciente a todo esto seguía con sus síntomas de pirosis y dolor, pero con buena tolerancia, sin ningún otro síntoma añadido, ¿verdad? Buena tolerancia, sin otros síntomas. Ella incluso negaba pirosis. Era solo, ella consultó por unas molestias leves que le empezaron a llamar la atención cuando no cedían y se acompañaron ya de la pérdida de peso, porque según refirió, ya trataba de mantener una ingesta calórica normal, a pesar de esta anorexia, pero perdía de peso, por eso le llamó la atención y consultó en aquella primera oportunidad. Una pregunta. Ok. Ya que tenían el diagnóstico de un tumor de 2.2 centímetros, ¿verdad?, de profundidad, no es mucho, si bien medía 6 centímetros, pero en la tomografía no llegué a ver, pues pasando un poquito rápido, ¿verdad? ¿Qué decía de linfonodo perigástrico o intermedio? ¿Cuál fue la estratificación preoperatoria de ustedes antes de decir que le haríamos o no? No se observaban adenopatías ni metástasis a distancia. El dato que teníamos era de tomográfico, de 22 milímetros de espesor, medía la curvatura mayor. Ok, ¿y qué estadio definieron ustedes preoperatorio, lo que hayan hecho? Ahora sí o sea, era un cáncer de estómago de tipo intestinal, de 6 centímetros macroscópicamente y tomográficamente de 2.2, sin ganglio positivo, aparentemente, ¿a qué llegaron? Era un T3, un T3B, N0, MX, a eso me refiero. O sea que es difícil definir qué vamos a hacer nosotros si no tenemos una estadificación previa. Por eso quiero saber qué estadificación le pusieron ustedes. Con los datos que tenemos hasta aquí podríamos hablar de un N0, M0, el T sería un poco difícil definir con certeza con estos estudios, ¿verdad?, el grado de invasión en la pared.
Pero En su sería punto, el doctor Arellano escribe en los mensajes a ver si se hizo econdoscopía. No sé si alguien más del panel iría a esa opción. Claro, sería muy bueno, ¿verdad? Porque aparentemente, si bien es un tumor exofítico, como vi en la endoscopía, ¿verdad? El hecho que mida 2.2 centímetros solamente de profundidad, sería muy interesante tener una endoscopía en un tumor que no parece demasiado avanzado, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Así podríamos tener una mejor estadificación del TEP, porque estoy de acuerdo con Dani, que dice que no hay linfonodos aparentemente ni siquiera perigástricos y no hay metástasis locos regionales. Así que el T es lo que define aquí qué es lo que vamos a hacer, si le vamos a operar o le vamos a agregar alguna cosa. No sé si está de acuerdo conmigo, Juan. El auditorio respondió en un 51% cirugía. Sin embargo, si es que tenemos la posibilidad, yo creo que podríamos afinar aún más el diagnóstico, como dice el doctor Farina. Sí, hubiera sido un estudio interesante, ¿verdad? Y donde sí nos permitiría estadificar con más precisión. No fue realizado en esta oportunidad, ya que todavía no se cuenta con eso en nuestra institución. Y la paciente en este punto estaba siendo manejada por oncología y en el servicio mismo contamos con un protocolo de tumores gástricos, ¿verdad? Mientras no esté sangrando, no se haya perforado, no cause síntomas de obstrucción, se prefiere neoadyuvancia, que fue lo que se hizo en este caso. Y coincide con algunas guías, con las guías americanas. Como vemos, estábamos ante una enfermedad loco-regional, no había evidencia de metástasis. Una paciente en buen estado general con un tumor, hasta el momento, consideramos potencialmente resecable. Acá está lo que hablábamos, ¿verdad? Esta definición entre un T1B o T12, una infiltración de la pared, no pudimos realizar con los estudios que teníamos. Entonces, vamos a favor del paciente a un T2 y se prefirió la neoadyuvancia. La paciente se le colocó un portacat, como se ve en la imagen, y recibió 4 ciclos de esquema FLOT. Una vez que terminó su cuarto ciclo, fue de vuelta, derivada nuevamente a nuestro servicio. Se programó la cirugía. Un segundito, doctor Cantero, podríamos poner acá. Sí, sin problema. ¿Alguien de los panelistas que no seguiría esta vía, que iría directamente a cirugía? Doctor Ferreira. No, yo totalmente de acuerdo. Haría todo lo posible de hacerle una econdoscopía para estadificar bien mi T. Y de acuerdo a eso, eventualmente una laparoscopía diagnóstica o directamente a la neoadyuvancia. Una pregunta, hay muchas, o sea, no muchas, hay varios esquemas, digo yo, ¿verdad? En cáncer gástrico y con un T2B, en realidad, o sea, de T3 en adelante quizá ya está prácticamente, ¿cómo decir?, aceptado, ¿verdad? ¿Hay diferencias verdaderas en supervivencia, o en supervivencia sobre todo, no en recidiva locorregional, en cáncer de estómago, cuando hacemos resección en tumores de T2, T2B, es decir, aquel que está un poquito después de la muscular, y cirugía directamente, estadísticamente significativa, digo, en series grandes. ¿Alguien del panel que le guste responder esa pregunta al doctor Farina? Hay publicaciones que confirman plenamente que la neoadyuvancia preoperatoria, inclusive hoy en día hay algunas guías que están haciendo muy temprano. Hay una publicación nuevita de la Asociación de Cáncer del Brasil que publicaron ahora, y ellos están haciendo neoadyuvancia inclusive al estadio 1 en los tumores proximales y del medio, y al estadio 1B a los tumores distales. Están empezando con neoadyuvancia.
Y el equipo que integra eso son colegas muy prestigiosos, de gran trayectoria. Entre ellos está el Bruno Silverstein, conocido a nivel mundial. Y el protocolo de ellos es un protocolo, para mí por lo menos, muy creíble y está demostrado científicamente que la sobrevida es mejor en la neoadyuvancia que ir directamente a la cirugía. Estoy de acuerdo, ¿verdad? En cierto caso creo que hay que, en este caso quizá un tumor proximal no es un tumor, básicamente no es un Siewert 3, ¿verdad? Sino que es un tumor, un cáncer de estómago. Creo que los cánceres proximales, como decís vos, Miguel, pero sobre todo de tipo difusos y en T3 difuso y proximal, definitivamente no hay nada que hacer, e inclusive la disección linfonodal tiene que ser mayor, ¿verdad? Porque, tener razón, son mucho más agresivos, ¿verdad? En tumores distales quizás podemos discutir un poco, pero en cánceres intestinales, medio difícil encontrar, son tan diferentes los esquemas europeos, norteamericanos y los brasileños. Estoy de acuerdísimo contigo, ¿verdad? Quizá buscar, decir que para operar en un estadio 1 y hacerle quimio cuando sabemos que probablemente tengan metástasis linfonodales menos del 19% y quizá en un solo ganglio y solamente dentro del nivel 1. Me parece que de repente en países que tienen una gran capacidad económica sea razonable, ¿verdad? Pero en nuestro país probablemente no, ¿verdad? Este tumor es un tumor muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece que no es muy grande. 2.2 quizás sea un T3, un T2B, un T3 máximo y sin ganglio, así que yo creo que tiene posibilidad. Estoy de acuerdo que si es de entrada, ¿verdad? El algoritmo que usa el servicio, bueno, no hay nada que discutir, ¿verdad? Esas son cosas que cada servicio pone sus normas y por lo tanto se tiene que respetar a rajatabla. Así que, bueno, creo que está bien, ¿verdad? Pero de T2 para abajo, yo creo que en la experiencia japonesa ya nos mostraron enormemente que en los cánceres avanzados, T2 japoneses, y lo que pasa es que nosotros no tenemos T2 nunca, así que no podemos hablar mucho de eso. La supervivencia finalmente está determinada por la radicalidad oncológica local, ¿verdad? Más que por otra cosa, sobre todo para cánceres difusos, ¿verdad? Este es un cáncer relativamente raro, ¿verdad? Nosotros tenemos más cánceres difusos todavía que cánceres intestinales, así que la disección linfonodal sigue siendo muy importante, ¿verdad? En esto estoy de acuerdo, quizá cuando sea intestinal, ¿por qué? Porque tienen más prevalencia de hacer metástasis venosa, que se indique entonces la quimioterapia, ¿verdad? Pero de nuevo debo decir que si no es un esquema definido del servicio, yo creo que eventualmente es discutible para tumores relativamente tempranos. Perfecto. Doctor Cantero, ¿podemos seguir con el abordaje quirúrgico, por favor? Y se abordó por vía laparoscópica, como vemos en la imagen, en posición francesa, el cirujano entre las piernas. Esta fue la posición de los trócares. Se inició con uno de 10 milímetros en ombligo, tras la insuflación y laparoscopía, habiendo constatado que no había metástasis o carcinomatosis peritoneal, se procedió a la introducción de los demás trócares con la disposición que vemos en pantalla. Uno de 10 milímetros en flanco derecho que usamos para el retractor hepático, 5 milímetros también en flanco derecho, y en flanco izquierdo teníamos uno de 12 y uno de 5 milímetros al ayudante. A continuación vemos un breve video intentando resumir algunos de los pasos. Como ven, en cara anterior ni siquiera se observaba en sí la tumoración. Iniciamos con el circulamiento coloepiploico accediendo a la transcavidad de los epiplones, luego también cara posterior el estómago. Ya en este punto se ha seccionado y sellado la arteria gastropiploica derecha, se liberaron los ganglios infrapilóricos. También por encima se ha seccionado la arteria gástrica derecha y se liberaron los ganglios suprapilóricos. Vemos en la imagen la sección ICR duodenal con una carga lila
60 milímetros. Acá vemos la disección, identificación y posteriormente la sección con ligasure de la arteria gástrica izquierda en su nacimiento. Aquí estamos liberando el ligamento gastroesplénico, un pequeño sangrado que luego se cohibió con monopolar. Esta es la sección yeyunal a unos 30 centímetros del ángulo de Treitz. Se asciende el asa y se prepara para la anastomosis, que en este caso no se realizó con sutura mecánica circular como en veces anteriores, sino que, como ven, se realizó la esofagotomía con el estómago todavía in situ, el cual es traccionado por el ayudante, y esto evita la retracción del esófago hacia el tórax, facilitando la anastomosis que estamos viendo, esófago yeyunal, lateral en esta oportunidad con una carga lila también. Se verifica Doctor Cantero, y pasa. ¿Sí? ¿se le realizó algún estudio previo a la cirugía entre la quimioterapia y la cirugía? Sí, se reestadificó con una tomografía que tenía características similares a la que vimos anteriormente. No, por lo menos tomográficamente no se constataba una importante reducción tumoral, pero tampoco hubo crecimiento en el tiempo entre una y otra. Endoscopía no se le hizo, ¿verdad? En ese tiempo. Una nueva endoscopía. Nueva endoscopía tengo entendido que no. Perfecto. ¿Alguno del panel realizaría una nueva endoscopía en esta paciente? Claro, sería lo ideal. Nueva tomografía, nueva endoscopía. Sí, la idea es hacer la quimio radio o quimio pre para ver si es que disminuyó o no el tumor, o si no, ¿cuál es el sentido? ¿No te parece? Y sí. O sea que siguió siendo un T2B N0MX después de la quimioterapia neoadyuvante igual. Dani. Sí, aparentemente sí. Solo esos datos tomográficos, ¿verdad? Entonces el T medio entre comillas, pero N0, M0 tomográfico, por decir así. Y aquí vemos ya la sección una vez finalizada la anastomosis, con una sutura tipo radial que se introdujo por el sitio donde había entrado el trocar de 12 milímetros. El resto no está en el video, así que pretendo intentar mostrar en este gráfico. Se amplía el ombligo, una pequeña mediana supraumbilical. A través de ella, con el protector de pared, se extrae la pieza operatoria, se hace el pie de la I y se introducen los dos drenajes abdominales por el sitio de los puertos más laterales. Dejamos uno en el lado izquierdo ofrecido a la anastomosis esófago yeyunal y uno en flanco derecho ofrecido al muñón duodenal. El resultado en la consulta ya postoperatoria. En cuanto a lo que fue la evolución, esta paciente fue trasladada intubada a UTI, se le extubó a la mañana siguiente, ya a la tarde inició suero glucosado por sonda nasoyeyunal, que pasaba el pie, hubo buena tolerancia, inició nutrición enteral, fue trasladada a sala común 48 horas post extubación. Al sexto día se hizo una radiografía contrastada, que vemos la imagen, un buen pasaje de la columna de contraste a distal, sin fugas, inició tolerancia vía oral y se retiraron drenajes y fue dada de alta al séptimo día postoperatorio. El informe ya de la pieza indica se trataba de un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado de tipo intestinal. Estaba localizado en curvatura mayor del estómago, 3.8 centímetros. El tumor infiltraba hasta la submucosa. Los márgenes quirúrgicos y el epiplón estaban libres de lesión y se constató metástasis en 2 de 30 ganglios linfáticos resecados. Entonces clasifica finalmente como un T1B
N1, MXR0. Y, Le faltaría la Y ahí, ¿verdad? ¿cómo? Le faltaría la Y a la clasificación, digo, de neoadyuvancia. Sí, exacto. Eso. Y en cuanto a lo que vino después, no, fue una resección R0 con nódulos positivos. La paciente se le indicó quimioterapia, nuevamente esquema FLOT. Fue la elección de su oncóloga de cabecera y está recibiendo eso actualmente. Eso es todo. Les agradezco por su atención. Perfecto, doctor Cantero, muy lindo caso. ¿Algún comentario sobre el caso, doctor Olmedo, si no quisiera aportar algo? Sí, en realidad el tratamiento del cáncer gástrico en el servicio de cirugía del Instituto de Previsión Social hace creo que aproximadamente 10 años, cuando yo estuve en la jefatura, estaba padronizado, está protocolizado que todos los cánceres gástricos, esófago y otros órganos, sobre todo cáncer gástrico y esófago, van a neoadyuvancia, excepto que estén complicados, o sea, obstruidos, así como dijo el doctor Cantero, obstruidos, sangrando o perforados. Entonces, todos nuestros pacientes van a neoadyuvancia, en principio. Y al comienzo no teníamos tan buena respuesta, teníamos todas las limitaciones que se tenían en el Paraguay en la época. Al comienzo hacíamos la laparoscopía de entrada para ver, pero después dejamos de hacer porque era poco práctico. Los pacientes creían que ya era una cirugía y solo era una estratificación, entonces para evitar confusiones dejamos de hacer. Y la ecografía endoscópica que queremos tener, hacemos los casos que podemos. Ese es nuestro protocolo de trabajo en el Instituto de Previsión. Ese es el comentario. Y en realidad presentamos este caso porque estamos teniendo muy buena respuesta en el tratamiento con este esquema. Una pregunta, doctor Olmedo. Si hubiesen accedido a la econdoscopía y le hubiese informado de un T1, T1B, como quieran, ¿hubiese ido igual a neoadyuvancia por el protocolo de IPS o le habrían replanteado? Habíamos replanteado. Yo tuve un caso justamente en privado en estos días que le operé y es un T1BN0 y le hice solo cirugía y la paciente le envié después a oncología y le dijeron que el tratamiento está hecho. Perfecto. Pero en IPS como no tenemos eso, entonces todo el mundo va excepto que esté complicado. Claro, y en el resto de los lugares también casi todos estamos en la misma situación. Claro. ¿A alguien del panel le gustaría hacer una pregunta sobre el caso o algún comentario? Bueno, finalmente era un cáncer gástrico temprano o infieren que disminuyó post quimioterapia. Y esa sería la pregunta, ¿verdad? Yo creo que Claro, disminuyó. no, de todas formas, finalmente, Ricky, genial para el paciente, ¿verdad? Resultó ser un cáncer gástrico temprano y así, como dije, ya sabemos, 19% de ganglio positivo, en este tuvo 2 ganglios positivos. El paciente, en teoría y por definición, está curado, ¿verdad? Es una resección R0 y su supervivencia de 5 años está por el 95%, así que eso es lo que es espectacular. Así Claro. que genial. Claro. El doctor Arellano pregunta qué tipo de linfadenectomía se le realizó en la cirugía. Una linfadenectomía de tipo D2, D2. exceptuando el grupo ganglionar 10, ¿verdad? Me parece excelente que el IPS maneje ese estándar bien establecido de qué van a hacer con cierto tipo de cánceres y que tengan un consenso entre cirujanos y oncólogos y el resultado es este, ¿verdad? Es excelente. Ojalá se pudiera trabajar de ese modo en todas partes. Está muy bien, es un ejemplo a seguir. Felicitaciones, Ricky. Gracias. En realidad, yo presenté porque hace unos años había discutido con algunos amigos y le había dicho a la gente que actualmente me parecía, éticamente hablando, que el mejor lugar para tratar este tipo de pacientes era el IPS, porque contamos para los asegurados con
con poder hacer este tratamiento bien, que creemos que es bien completo, ¿verdad? Y bueno, ojalá podamos expandir a todo el país, ¿verdad? En el auditorio no hay más preguntas. Si no tenemos más preguntas al panel, paso la palabra al doctor Villalba. Doctor Villalba. Sí, muchas gracias, doctor Cabañas. No, nada más felicitar a ambos servicios por la presentación, muy buenos casos clínicos interesantes y también la discusión. Tuvimos casi más de 250 asistentes, tanto en Zoom como en Facebook, así que un éxito total y esperamos seguir contando con la participación de los distintos servicios del país, ¿verdad? Felicito al secretario científico también por la organización y agradezco una vez más a nuestro auspiciante de la empresa Main. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Puedo hacer una última acotación, si me permiten? Sí, claro, doctor. Sí, sí, sí. Quiero informar, ya que hay gente de todo el país escuchando, que la Cámara de Senadores esta tarde aprobó el pago de las deudas que puedan dejar médicos o personal de blanco que padezcan del COVID, como el caso del doctor Villalba en Ciudad del Este, que ustedes saben que eso fue algo dramático y dejó una deuda de casi 180 millones de guaraníes. Y el Círculo Paraguayo de Médicos llevó eso a la Cámara con gente de senadores y hoy aprobaron sobre tablas que se le pueda cubrir la cuenta al doctor Villalba y a partir de ahora a cualquier otro colega que pase por circunstancias similares o se enferme con el COVID. Así que es un paso importante y me gustaría que sepan los colegas de todo el país. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Doctor Ferreira.